Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, sea la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Malena Ricaud, soy estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad del Sur y el día de hoy hemos preparado una pequeña cápsula en la cual vamos a estar presentando las conclusiones de los diferentes equipos acerca de nuestros proyectos de la materia de análisis de temas electorales. Querida audiencia, gracias Malena por esa presentación. Yo les vengo a hablar del tema de la migración. ¿Por qué sucede este fenómeno? Bueno, este fenómeno sucede por diferentes causas. Las más populares son las crisis humanitarias, como la que está viviendo el país de Haití actualmente, y las crisis económicas. ¿Hacia dónde sucede este fenómeno? Bueno, este fenómeno sucede normalmente de los corredores sur-norte, que son estos, son países en vías de desarrollo a países ya desarrollados, como es el ejemplo de Haití, Estados Unidos. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, la migración sucede de diferentes maneras, puede ser legal o ilegal, que es regulada e irregular. La mayoría es irregular, que son cuando no cumplen con los lineamientos, las leyes y las normas que exige un gobierno para que una persona entre y resida. Cuando nosotros escuchamos sobre el país de Haití, automáticamente nos imaginamos a un país pobre, porque es la realidad. País pobre. Esas son las palabras drásticas, sinceras, crudas, pero ciertas. Con la actualidad, la economía de Haití va de mal en peor. Como bien sabemos, no es de ahorita, es de toda la historia. Por mal gobierno, por ser organización, por no poner como prioridad. Digo, en todo tipo de país existe ese tipo de gobierno, pero como no poner en prioridad a un pueblo, al final siempre llega la destrucción. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con Haití? Muchos haitianos están recurriendo a la violencia, a asaltar, a robar, a secuestrar, a extorsionar. ¿Por qué? Porque aunque son increíbles, los haitianos no tienen alguna otra alternativa. Los haitianos desgraciadamente viven con ese peso, esa es su cruz. No pueden salir de ahí, no tienen recursos para salir de ahí y huir a otro país. No como los mexicanos, no como los venezolanos. Los haitianos, desgraciadamente, las pocas personas que salen, si salen 10 haitianos de Haití hacia otro país, llegan 4 vivos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que se está haciendo para que esta gente deje de sufrir? No sabemos. La pobreza es extrema. La gente duerme en el piso. Los haitianos viven entre montañas de basura porque no hay un sistema de recolección. Eso es lo que está matando a la gente. Infecciones a los niños. Infecciones en el ambiente por basura, por microbios, por moscas, por insectos, por larvas. Y desgraciadamente el poco apoyo que reciben de otros países no les ayuda, no les sirve. ¿Por qué? Porque se desvían esos recursos. ¿A dónde? No sabemos. Pero esa es la realidad de Haití, que esperemos y algún día, que no sea muy lejano, este país tenga un mejor final. Hablar de derechos humanos en este mundo meramente globalizado y que se mueve completamente por lo económico es siempre muy delicado. Para empezar, los derechos humanos siempre van a pasar a segundo plano, a menos, claro, que haya un interés económico de por medio. Tal es el caso de esta migración que ocurre desde Haití hasta Estados Unidos, que bueno, que para que de Haití lleguen a Estados Unidos hay un proceso bastante largo que se tiene que recorrer, y entre ese proceso, desde que llegan a Centroamérica y se suben para México y pasan para queriendo entrar a la frontera, los derechos humanos son completamente pisoteados. No hay ningún estado que les garantice la seguridad, la dignidad ante estos derechos, porque ningún estado quiere hacerse cargo
sobre este gran problema migratorio. Buenas tardes, nosotros hablaremos sobre los aspectos económicos que nos ha traído el TEMEC, el cual pues plantea mejorar con los salarios en la industria automotriz en México, debido a que algunos estadounidenses se han quejado porque pagan menos impuestos aquí. En el tratado se pueden ver aspectos positivos, los cuales son que pues en México pues al pagarle mejor a los trabajadores pues va a disminuir la migración hacia Estados Unidos o Canadá, ya sea que estas mismas empresas pues pagan más del otro lado que en México. Por otro lado, la posibilidad de un comercio más equilibrado en la región, ya que ahí derivan los efectos de arrastre sobre el empleo y la estimulación del mercado interno en autos a la par, de forma que más autos se puedan quedar aquí y existe un margen para importar desde el otro lado de la frontera. En el escenario no solo ganan los trabajadores, sino también los tres países en conjunto. A continuación, mi compañero José hablará sobre los aspectos negativos que tiene este acuerdo. Hablamos de términos económicos, vemos a un México mal parado en ese tratado. ¿Por qué? Porque comparamos un país desarrollado con un país en vías de desarrollo y ahí vemos un claro ejemplo de proteccionismo. ¿Qué pasa? Que este país desarrollado no quiere perder su poderío dentro del ámbito internacional como potencia económica, Estados Unidos, para que México crezca y lo sobrepase o lo iguale. Y quieren igualar los sueldos dentro de las industrias automotrices para que en un territorio genere crisis y en otro genere beneficio. Eso no es el objetivo de un tratado. Ahí entra otro punto. Los acuerdos que hay son bilaterales, no son tripartitas, como lo dice el tratado. ¿Por qué? Porque existe una relación Estados Unidos-México, una relación Estados Unidos-Canadá, pero no una relación Canadá y México, súper reforzada, donde existan mayores beneficios. Necesitamos reforzar esas relaciones. ¿Cómo? Eliminando igual la corrupción dentro de nuestro territorio. No puede haber un neoliberalismo libre, valga la redundancia, cuando existen empresas que se aprovechan de ese sector empresarial, teniendo un compadre en el sistema. Bueno, retomando otro punto, los objetivos que se tenían previstos para dicho tratado cada vez van dejando mucho de que desear, debido a la gran brecha salarial que hay entre México y las otras regiones. En un estudio nos hace mención de algo muy importante. Dice que nos tomará más de 21 años hacer crecer el salario mínimo de México para igualarlo con el de las otras regiones. Para ese entonces, pues vaya, va a haber más problemas. Tal vez la industria automotriz ya no va a ser como la conocemos ahora. Y la revolución industrial pues nos haya alcanzado. Y pues pasa esto, claramente se tendrá que sustituir la mano de obra con la robótica. El narcotráfico es una problemática muy preocupante, ya que no solo tienen financiamiento por la producción, distribución y venta de drogas, también por medio de otras prácticas ilícitas como el tráfico de armas y la trata de personas. Los países en los que se tiene más influencias de estas actividades y grupos delictivos son principalmente los que están en vías de desarrollo y tienen presente otros problemas como la pobreza y desigualdad. Un ejemplo es México. Sus grupos delictivos han logrado expandir sus actividades hacia otras fronteras, diversificando sus rutas marítimas, terrestres y aéreas. El principal destino de estos cárteles es Estados Unidos, por la cercanía que hay, así que ambos países trabajan en conjunto contra este problema. Sin embargo, pocos son los resultados, ya que han logrado expandir su influencia hasta otros continentes como Europa y Asia. Esto es resultado de las relaciones de los cárteles mexicanos con los grupos criminales de estos lugares. La consolidación de estos grupos mexicanos se ha dado gracias al terror que infunden, pero también por los beneficios económicos que pueden proporcionar. Algunas personas optan por participar en actividades de narcotráfico, precisamente para obtener recursos económicos, lo cual le disminuye carga al Estado para fomentar empleos u otorgar seguros sociales. De igual forma, el narcotráfico ha podido consolidarse por el apoyo que recibe de algunos servidores públicos que colaboran con los cárteles de la droga. En materia económica, el narcotráfico puede considerarse como una economía global e interdependiente. Se convierte así, pues, en el primer gran negocio mundial. Por ello, abre a los grandes narcotraficantes las posibilidades de un alto grado de concentración de poderes económicos, de expansión de las organizaciones y operaciones, de influencia y control creciente sobre economías y sociedades nacionales. El Estado no obtiene ingresos fiscales directos del tráfico, sino una parte de los que indirectamente le llegan desde los negocios legales que los narcotraficantes emprenden o favorecen. Los narcotraficantes no pagan impuestos sobre sus beneficios ilícitos y, al contrario, con los costos humanos y sociales que originan, sus consecuencias negativas en la economía y la sociedad de los países afectados y ponen drásticamente aumentos del gasto en policía, fuerzas armadas, judicatura y servicios de salud.
Para finalizar, el narcotráfico se expandió alrededor del mundo junto con los cárteles de droga y el lavado de dinero. Es una de las formas delictivas de ir desarrollando y aumentando ingresos a la economía por parte de la sociedad del narcotráfico. Esto ha aumentado los recursos del crimen organizado nacional e internacionalmente dentro de diversos ámbitos, debido a los crecientes grupos que se incorporan al tráfico de drogas, que se van encargando de la elaboración, transporte y distribución de las drogas, volviéndose las inversiones hacia la economía global. Debido a esto, el narcotráfico implica el uso de diferentes roles de distribución, tránsito, consumo y lavado de dinero a lo largo del tiempo. Para tratar de frenar este fenómeno que es provocado por las emisiones de los gases de efecto invernadero, de los cuales el más conocido es el dióxido de carbono, mejor conocido como CO2. Una de estas iniciativas que ha hecho la comunidad internacional para darle fin a este fenómeno es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París el Acuerdo de París obliga a sus firmantes, por medio de su artículo cuarto, a reducir sus niveles de emisiones a menos de los 2 grados Celsius de tiempos anteriores a la industrialización, aunque este tratado no ha logrado del todo sus fines, ya que pues varios de sus firmantes que incluso han ratificado este tratado, como lo son China, Estados Unidos, que recién lo volvió a ratificar en este mismo año, no han logrado bajar sus niveles de emisiones, e incluso son de los países que más contaminan a nivel mundial. Varios de los países más contaminantes del mundo, como son los países de la Unión Europea, la India, China, Rusia y los Estados Unidos, son miembros plenos de este acuerdo, pero no han logrado los objetivos de este acuerdo, al ser pues países que producen altas cantidades de gases de efecto invernadero al año. ¿Vas tú, Javier? Si bien sabemos que después del 2015, bueno, más bien en 2015, en las Naciones Unidas se firmó lo que vendría siendo un tipo de acuerdo, que es la Agenda 2030, que es la agenda que actualmente a los países miembros, a los estados soberanos que son miembros de la ONU, de las Naciones Unidas, pues ellos están llevando a cabo los 17 puntos de los cuales se están mencionando. Ya lo he comentado en otras ocasiones, el tema de medio ambiente es el tema más importante que tiene la Agenda 2030, porque si vemos bien en los 17 puntos, podemos ver que el tema de medio ambiente va incluido. Por ejemplo, estamos hablando de un tema de la salud. Por supuesto que necesitamos tener un medio ambiente, pues, como se podría decir, limpio, o por lo menos con una gran disminución de gases invernadero, porque, por ejemplo, una de las situaciones que eran de lo que es un China del 2010, que la problemática de ellos es que ya utilizaban cubrebocas porque ellos no podían andar sin él por cuestiones a toda la contaminación que había en el medio ambiente. Actualmente, ellos, a través de la Agenda 2030, que se daban cuenta que era una problemática ambiental, social, pues ellos mismos empezaron a concientizar a los niños, empezándoles a dar clases sobre conciencia ambiental, lo cual ya se está haciendo en varios países. Y pues ellos ya están tomando otro tipo de prácticas para ya no contaminar tanto, y de esa manera ellos, pues se dice que en unos 20 años más o 30 años más, ellos ya como país van a tener una muy grande disminución de medio ambiente. De hecho, hay imágenes de China donde no se alcanzaba a ver ni siquiera la otra cuadra de lo gris que era el estado. Actualmente esa problemática pasa en Bangladesh. Ahorita vemos que hay diferentes tipos de energías, energía eólica, etcétera, pero pues un problema de la energía eólica es que pues
se daña mucho el suelo, pero pues ese ya es un tema aparte, ¿no? A final de cuentas, lo que se está haciendo por concientizar, por ejemplo, en México se están utilizando lo que son las ecoaldeas para que esas mismas aldeas que no cuentan con quizás luz ni nada de eso se están apoyando con paneles solares e incluso esa misma gente les están dando un tipo de trato a ellos para no invadirles, para que puedan hacerlo como aldeas turísticas que funcionen a través del medio ambiente y pues contaminen lo mínimo posible. Continúa, David. Bueno, el dióxido de carbono es, como ven, es esencial para la supervivencia de plantas y animales. No obstante, si seguimos contaminando mucho, usando mucho dióxido de carbono, el dióxido de carbono el dióxido de carbono se hace por la contaminación que hay, como son las empresas grandes que hacen petróleo o gas o carbón. No obstante, si seguimos contaminando mucho del CO2 en el mundo, puede provocar el fin de la vida en la Tierra. También igual aparte, como conclusión, el dióxido de carbono también puede provocar grandes huracanes y ciclones y lluvias intensas. También puede provocar que subir el nivel de mar en algunas islas, que estaban en tierra firme, pueden desaparecer. Si no queremos que aparezca esto del CO2, hay que tener a la población, hay que tenerla informada para que sepan sobre el tema, ya que la gente no le toma mucha importancia, pues, y lo dejan ser. Sino, lo más importante es lo más importante que hay que hacer es hay que usar energía que es renovable, como son la energía eólica, la energía de solar, pues cosas eólicas que son renovables para la tierra y para que sean respetuosas para el medio ambiente. Gracias por haberte quedado a presenciar